Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo una receta muy fácil y económica de mil hojas crujientes rellena con un riquísimo merengue italiano de limón. Abre el paquete de hojaldre y lo extiendes sobre el papel vegetal con el que ya viene envuelto. En mi caso no hace falta, pero si ves que el hojaldre que tú utilizas está pegajoso, por si haya cogido un poco de humedad, agrega y espolvorea un poco de harina. Colócalo sobre una bandeja de horno, con un tenedor lo pinchas y le añades azúcar común por encima. Tapa el hojaldre con papel vegetal para que no se pegue y coloca por encima otra bandeja o fuente apta para el horno. De esta forma evitarás que el hojaldre se hinche y el azúcar le dará un sabor muy rico caramelizado. Lo llevas al horno precalentado y los horneas a 180 grados por 35 minutos. Para preparar el merengue italiano necesitas: primer paso, agrega un cazo con fondo grueso al fuego y le añades 2 vasos de azúcar, que son 300 gramos, más medio vaso de agua, que sería 150 mililitros. Deja que rompa a hervir a fuego medio por unos 5 minutos aproximado. Mientras sigue hirviendo el almíbar, empieza a batir las claras de huevo. Añade un vaso de claras, que serían las claras de 6 huevos. Empieza a batir a velocidad alta mientras el almíbar llega a 115-120 grados. Apaga el fuego y añade el almíbar de poco a poco sobre las claras que están montando. Añade jugo de medio limón, que sería 1 o 2 cucharadas. Sigue batiendo unos 5 minutos a velocidad alta o hasta que notes frío el bol al tocarlo con la mano. Agrega 2 cucharadas soperas de maicena y bate por un minuto más o hasta integrar bien.
Para montar el pastel, coloca una 1000 hojas y un aro de repostería cuadrado. Si no dispones de un aro así, puedes montar tu pastel en una bandeja con los laterales un poquito altos. Estira bien el merengue y cubre con la segunda 1000 hojas. Aquí te cuento que sirve como yo lo hago, cubriéndolo con la 1000 hoja entera, o otra opción sería romper la 1000 hojas en trocitos y colocar una capa por encima del merengue italiano. De esta manera, para cortar y comer el pastel, resultará aún más fácil por la capa crujiente del 1000 hojas. Lleva el pastel a la nevera por un mínimo de 3 horas. Es un pastel delicioso con un rico sabor a limón y sobre todo muy económico. Espolvorea un poco de azúcar en polvo por encima y a disfrutar. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario, ¿qué tal te gustó esta receta? También me gustaría saber qué recetas quieres que incluya en mis próximos tutoriales. Comparte este tutorial con tus amigos, así ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, hasta pronto.